Los vitrales góticos fueron uno de los principales elementos constructivo-decorativos que marcaron la forma de concebir la arquitectura religiosa durante los últimos siglos de la Edad Media. Se utilizaron sobre todo en edificios como iglesias y catedrales. Los vitrales góticos tienen una dimensión mucho mayor que los del estilo románico. Este aumento de las dimensiones del vitral fue posible gracias al descubrimiento de estas nuevas estructuras arquitectónicas que permitían elevar el espacio y abrir los vanos, reemplazando la pared maciza por el vidrio. El arco ojival, también conocido como arco apuntado, constituye una de las principales señas de identidad de la arquitectura gótica. Está formado por dos tramos de arcos simétricos que finalizan en un ángulo central en la clave. El arco apuntado transmite mejor el empuje lateral que uno de medio punto. Esto hace que se puedan construir vanos más abiertos, muros más altos y se obtenga mayor sensación de verticalidad. Para construir un arco apuntado o de dos centros, dibujamos un segmento con la anchura total del arco y marcamos el grosor de las dovelas. Hacemos centro en los extremos y con la medida del ancho total dibujamos dos arcos de circunferencia hasta que se corten. Trazamos otros dos arcos de circunferencia haciendo centro en los extremos, pero esta vez restando a la anchura total la medida del grosor de la dovela. Una vertical por la mitad del arco nos permite situar el grosor de la dovela del vitral que apoyará en el centro. Esto nos permite crear otros dos arcos apuntados en la zona inferior del interior del arco principal. Con sus mismas medidas, dibujamos el tercer arco interior en la parte superior. Para dibujar el treboleado de los arcos interiores debemos encontrar la circunferencia tangente interior al triángulo que se genera. Las intersecciones de esta circunferencia con las bisectrices nos darán los centros que buscamos. Una vez trazado el arco, se crean una serie de líneas radiales para dividirlo en el número de dovelas o piezas que lo compondrán. Es importante estudiar el diseño que se va a realizar. Para ello se realiza un boceto a escala en el que debe quedar claro el método de construcción geométrica. Antes de comenzar la talla, es necesario hacer previamente las plantillas de cada una de las piezas. Se dibuja con un compás sobre un plano el arco con el mismo tamaño que va a tener la obra construida, a escala 1:1. Este dibujo recibe el nombre de montea y debe realizarse de modo que pueda conservarse durante todo el proceso de labra, para la consulta de los canteros. La montea nos permite sacar los patrones o plantillas definitivas para trasladar el diseño de cada dovela al sillar. Para que no se deformen o alteren estas plantillas en su constante uso durante el proceso de talla, se realizan sobre una lámina de hojalata o madera. Se sitúa la plantilla de la dovela sobre el bloque de piedra. Se señala sobre una de sus caras la plantilla para dibujar la cara frontal y se prolongan sus líneas esenciales sobre los planos laterales para poder colocar con precisión de nuevo la plantilla y dibujar la cara posterior. Se elimina el material sobrante.
Se escafilan los bordes y con un cincel se trazan los carriles de los planos. Estos, de entre 2 y 4 centímetros de ancho, indican con claridad el material sobrante que deberá retirarse primero con el puntero y posteriormente con la gradina y la bujarda. Una vez finalizadas las dovelas, se monta el arco en una superficie plana y horizontal. De este modo pueden ajustarse las uniones y realizar los últimos retoques. Para montarlo en vertical, alineamos las dovelas inferiores con una guía y las colocamos a la distancia establecida en el diseño. Como el arco tiene un apoyo central, no es necesario el uso de una cimbra de madera para la colocación del resto de dovelas.